doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, Señor, recibe la gloria y recibe la honra, sí, Señor. Y ese aplauso, Señor, es para ti, Señor, tú te lo mereces. Gracias, Señor. Gracias, Padre, recíbelo, Señor. Y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, estos diezmos, Señor. Lo que tu pueblo ha traído, Señor, te pedimos que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús, recíbelas. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos en este domingo, ¿verdad? Ya estamos cerca del día que se celebra la resurrección de Cristo. El próximo domingo estaremos celebrando la resurrección, ¿verdad? Ya es el próximo domingo. Entonces va a ser un día especial, un día donde se conmemora su resurrección. En unas iglesias el día de hoy celebran otra cosa que es, creo, Domingo de Ramos, no sé cómo le llaman. Pero nosotros vamos a celebrar la resurrección de Cristo, porque eso es lo que cuenta, su muerte y su resurrección. Él nos ha dado vida en abundancia después de que resucitó. Él es, amén, nuestro, como decía la enseñanza de Marin, ¿verdad? Nuestro héroe, amén. Y usted no sea fanático, sino sea un discípulo. Como la enseñanza que trajo Marvin el viernes, una enseñanza bien edificante, bien apropiada para la iglesia. Dios no quiere que seamos fanáticos, Dios no quiere que seamos solamente seguidores, porque muchos, los que seguían a Jesús en ese tiempo, después lo dejaron, porque eran seguidores. Un seguidor es alguien que está buscando algún beneficio, alguien que está, digamos, viendo qué es lo que va a recibir. Pero un discípulo es alguien el cual recibe la enseñanza de su maestro y la pone por obra y lo sigue. Y eso debemos de ser nosotros, la iglesia de Cristo, discípulos de Cristo. Se nos conoce como cristianos, pero en realidad somos discípulos de Cristo, porque seguimos su doctrina y Él es el maestro por excelencia. Así es que sean bienvenidos a todos. Si hay alguna visita en este día, le damos la bienvenida. No sé si ya todos han venido antes, pero si hay alguien por primera vez, le damos la bienvenida. No sé si el joven que está ahí a un lado ya llegó antes, a un lado de Flaquito, ¿ya habías venido tú? Amén. No, primera vez te damos la bienvenida. Sí, porque parece que no lo había visto antes. Bienvenido. Amén. Y si hay alguien más por allí que primera vez está con nosotros, le damos la bienvenida. Y así sean todos bienvenidos a esta casa. Vamos a la palabra de Dios en este domingo precioso. A mí me gusta este cambio de hora porque mire, hay luz afuera, hay sol afuera. Y salimos temprano y todavía disfrutamos con la familia de una cena, de convivir por allí. Así es que este cambio de hora a mí me fascina. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Y yo le puse por título esta enseñanza: el conocimiento de Dios es la ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo le puse yo? Porque aquí está en el título. Es un título que está en Jeremías, allí mismo. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre.
El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Ese es el título de ese pasaje que vamos a leer. Y es muy interesante porque vamos a estar leyendo en estos dos versículos, algo muy importante que debemos de entender. Que Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos a Él. Que Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos sus caminos. Y el conocimiento es el que nos hace ser discípulos de Dios. El conocimiento es el que nos hace ser discípulos de Cristo. Porque usted no va a seguir a alguien si usted no conoce a la persona. Tú no vas a ser discípulo de alguien si tú no lo conoces. Tú no vas a seguir a una persona que dice, sígueme, si no sabes quién es. Y cuando nosotros seguimos a Jesucristo es porque lo hemos conocido. Al principio, cuando se nos predicó el Evangelio, éramos seguidores. Me voy a poner yo como ejemplo. Cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo iba a la iglesia, pero no era un discípulo. Yo estuve yendo por algunos meses, pero no era discípulo de Cristo, porque yo estaba analizando todo. Yo estaba viendo qué hacían. Yo miraba que aplaudían a la hora de la alabanza y la adoración, y yo me quedaba que no quería aplaudir porque yo decía, yo no pertenezco a esto. Y me daba vergüenza que me vieran aplaudir, que me vieran levantar las manos. Todo eso me daba vergüenza porque yo no estaba acostumbrado. Y como yo no conocía a Dios, porque no era discípulo de Cristo, pues para mí todo eso era un bochorno. Pero yo por seguir aquí a mi esposa, porque supuestamente ella era la necesitada. Y como ella era la necesitada, yo la acompañaba, pero el más necesitado era yo. Porque ella sabía que estaba necesitada y sabía que en la iglesia estaba Dios. Y yo creía que yo no necesitaba a Dios y que yo no estaba necesitado. Pero el más necesitado era yo porque yo tardé tiempo en ser discípulo de Cristo. Y en cambio ella rápidamente, como estaba necesitaba a Dios rápidamente, aceptó ser discípula de Cristo. Pero yo me tardé. Y en ese tiempo, que yo no estaba, que yo dudaba, pues yo solamente era un seguidor, como la enseñanza de Marvin. Yo solamente era un seguidor que estaba siguiendo, más que nada estaba siguiendo a Irma, porque pues ella era la que me llevaba, porque no conocía a Cristo. Pero yendo de día con día, de servicio tras servicio, me di cuenta que estaba en lo correcto, que esta es la doctrina de Cristo y que este es el camino que debemos seguir. Y ahí es donde yo me puse firme. Dije, de aquí en adelante ya no voy a ser un seguidor, ya no voy a ser un fanático, ahora voy a ser discípulo de Cristo. Y empecé a ir a un instituto bíblico. Y estuve yendo como por 2 años para aprender más de la palabra. Entonces ya me considero ahora un discípulo, no un seguidor, no un fanático de Cristo. Y usted también debe de considerarse también así. Si está empezando, a lo mejor va a empezar como yo, que yo solamente iba para ver qué pasaba, para ver qué hacían. Pero ya de un tiempo uno se da cuenta, dice uno, bueno, la palabra misma lo convence a uno. Porque a mí no me convenció lo que sucedía en la iglesia. En ese tiempo, estamos hablando hace 24 años. A mí no me convenció lo que sucedía en la iglesia, a mí me convenció la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesucristo a los judíos. Y de eso vamos a tocar ese versículo también. Entonces, Dios está buscando discípulos que lo conozcan y que lo sigan porque son sus discípulos, porque siguen su enseñanza, no porque alguien les dijo y hay que seguirlo. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios, como yo lo tuve cuando ya me convertí en un discípulo, yo sentí la presencia de Dios en mí y de ahí para acá dije, lo voy a dejar todo por Cristo. De ahí para acá ya todo cambió. De ahí para acá ya toda mi vida cambió, todo mi ser, todos mis planes cambiaron. Todo en mi vida cambió. Porque yo no quería ser un fanático nada más. Yo quería ser un discípulo de Cristo. Y hasta hoy en día lo dejé todo por Cristo. Dejé mi vida mundana, dejé mi vida carnal por seguir a Cristo. Dejé la música mundana, dejé todo lo que me agradaba que el mundo ofrece para seguir a Cristo. Y ese es un
Discípulo, aquel que lo deja todo, que deja el mundo, que deja el placer, los placeres de la vida, el pecado, para venir a ser santos como el Señor es santo. Ese es un discípulo, el que sigue a Jesús, el que sigue su doctrina. Entonces, si tú eres uno de ellos, eres bienvenido al reino de Dios. Porque todo aquel que viene, el Señor lo recibe y no se perderá esa vida, no se perderá esa alma, porque está en el camino correcto. Así es que sean bienvenidos a ser discípulos de Cristo. Y no solamente fanáticos, no solamente seguidores. Bueno, leamos ese versículo 23 primero y luego el 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué tal si hacemos una oración para que el Señor nos dirija? Padre Santo, Padre bueno, en estos momentos me presento delante de ti, delante de esta congregación, para que seas tú, Señor, dirigiendo esta enseñanza con tu Espíritu Santo, Señor, y que así todos salgamos edificados, bendecidos de este lugar al final del servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos, amén. Vamos al versículo 23 primeramente, porque hay tres cosas ahí que yo quiero que analicemos. Dice, así dijo Jehová, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Vemos que ahí está hablando de un sabio, de alguien que no siendo hijo de Dios o siendo hijo de Dios, se cree que es sabio en su propia opinión, como dice un proverbio. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ese es un sabio. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ahí está hablando de un valiente, de alguien que no le tiene miedo a nada. Es un valiente. Y por último dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. Ese es el tercer personaje. Son tres personajes. Está hablando de uno que tiene sabiduría, supuestamente, de alguien que es un valiente y de alguien que es un rico. No se alabe ninguna de esas tres personas en lo que es lo que dice ese versículo. Porque si hay personas que se alaban, hay personas que sí se alaban por lo que son. Yo conocí a un amigo que en mis días de juventud, él se alababa él mismo. Él decía que era un hombre bien inteligente. Y decía, yo hasta me sorprendo de cómo soy de la inteligencia que yo tengo, dice. Él se alababa. Dice, Carlos, dice, soy tan inteligente que hasta yo me sorprendo, dice. Y yo me quedaba, pues, decía, está bien que sea un inteligente, pero no es para alabarse, ¿verdad? Pero así decía él en su ignorancia. Soy bien inteligente y hasta yo me sorprendo de cuál inteligente soy. Pues no se debe uno de alabar en lo inteligente que uno sea. Hay que alabarse en conocer a Dios, en conocer su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Conociendo su palabra. Aquí es donde Dios se revela quién es Él, en la palabra de Dios. Por eso es muy importante escuchar las enseñanzas, porque en las enseñanzas Dios se revela quién es Él. Ni se alabe el valiente en su valentía, en ser valiente. Alguien que dice, yo no tengo miedo a nada ni a nadie, se está alabando a sí mismo. Y el rico que no se alaba en sus riquezas, en lo que posee, no diga yo tengo todo esto, yo tengo todo lo otro. Ese mismo muchacho que decía que era muy inteligente y que él se sorprendía en su inteligencia, una vez puso en ridículo a otro muchacho. Había otro muchacho que trabajaba en la construcción. Estamos hablando hace más de 30 años, de recién que yo llegué aquí. Y ese otro muchacho que trabajaba en la construcción, él se alababa porque decía que él ganaba mucho dinero. Y estábamos un grupito de jóvenes ahí hablando. Dice, yo gano mucho dinero, dice. Yo gano no sé qué tanto y quién sabe cómo me pagan la hora y que no sé qué tanto y saco no sé qué tanto. Él estaba hablando de todo lo que él hacía y de todo lo que él sacaba a la semana y al mes y no sé qué tanto. Y le dijo a este muchacho, ese amigo mío, dice, oiga, dice, y de todo lo que usted gana, dice, ¿cuánto tiene ahorrado? No, pues todo me lo gasto. Dice, pues entonces no está diciendo nada porque ¿de qué le sirve? Y ahí lo dejó en ridículo. Ese otro amigo mío que decía que era
muy inteligente. Pues sí, hay personas que se alaban por lo que son, por lo que tienen o por lo que hacen. Pero no debemos de alabarnos por eso. Hay que alabarnos. Si usted se dice, si se debe de alabar, alábese en conocer a Dios. Eso sí es bueno, alabarse por conocer a Dios. Pero también tiene sus límites. Porque si tú dices, yo soy muy sabio, yo soy muy importante delante de Dios, también te estás exaltando demasiado. Por eso todo tiene sus límites. Por eso dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú quieres ser sabio, conoce a Dios, porque Él es la fuente de la sabiduría. Si tú quieres prosperar, que sea por Dios, que sea de Dios la prosperidad. Si tú quieres ser valiente, pues sé valiente para las cosas de Dios, porque los cobardes no entran en el reino de Dios. Entonces Dios está buscando valientes, pero que sea para el reino de Dios. Esos valientes son de los que Dios está buscando, que no le temen nada, que no le temen al evangelio, que no le temen al meterse, al tomar el camino del Señor, porque en este camino no es un camino fácil. Y uno se enfrenta con situaciones difíciles a veces en este caminar. Y esto es de valientes, porque hay personas que al poco tiempo se quieren volver atrás, cuando ven que las cosas no son como ellos piensan. Porque este caminar no es fácil, pero con la ayuda del Señor sí podemos llegar al final. Así es que no podemos nosotros engañar a los que se convierten diciendo, aquí te va a ir bien, aquí lo vas a tener todo, con Dios no vas a sufrir. Con Dios no te vas a enfermar. Con Dios, hermanos, también nos podemos enfermar y también podemos sufrir con Dios. Porque mismo Jesucristo lo dijo, en este mundo vas a tener aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Entonces no podemos engañar a los que vienen a los caminos del Señor. Lo que sí podemos decirle que Dios estará con ellos. Porque incluso el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. No dijo, pero yo no te preocupes que yo estoy contigo y no lo voy a permitir. No, dijo, yo voy a rogar que tu fe no falle. En otras palabras, el diablo va a venir a zarandearte porque ya lo dijo y se le dio permiso. Pero tu fe no va a fallar porque yo he rogado al Padre por ti. Entonces lo que más importa es la fe. En este caminar, la fe es la que nos mantiene firmes. Si perdemos la fe, lo perdemos todo. Porque la fe es lo que nos mantiene firmes en este caminar. Venga lo que venga, pase lo que pase, vengan aflicciones, enfermedades y todo tipo de amenazas que vengan. Si nos mantenemos firmes en la fe, no importa lo que venga, no nos vamos a mover de donde estamos. Porque la fe es lo más importante en este caminar. Si vamos a Jeremías capítulo 24, versículo del 5 al 7, en ese mismo libro de Jeremías, pero ahora el 24, ahí también dice algo interesante acerca de la sabiduría, acerca del conocimiento de Dios. Pues que vamos a estar hablando del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. 24 del 5 al 7. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así mirará a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La historia es un poco larguita, se los voy a narrar. Aquí es una visión en este capítulo 24 que Dios le da a Jeremías. Y dice que enfrente del templo vio dos canastos de higos. Dice, unos higos estaban bien buenos como para comerlos, bien buenos en su punto. Dice, pero había otro canasto
que los higos estaban bien malos, de tan malos no se podían comer. Entonces dice Dios, bueno, los higos buenos tipifican a los que yo voy a mandar a Babilonia con Nabucodonosor, a todos aquellos que van a estar allá cautivos. Esos tipifican los higos buenos. Dice, porque yo les voy a dar, como dice al final, un corazón nuevo para que me busquen. Dice, pero los otros, los higos malos, van a ser los que se queden en Jerusalén, que no van a ser expatriados a Babilonia, junto con sus gobernadores, porque los gobernadores eran los que eran impíos. Dice, y ellos tipifican los higos malos, pero los higos buenos tipifican todos los que les voy a permitir que Nabucodonosor lleve a Babilonia. O sea que allá donde estuvo el pueblo cautivo en Babilonia por 70 años, Dios lo permitió porque después los volvió otra vez a regresar. Por eso dicen esos versículos que los iba a regresar a esa tierra, pero para bien, para que me conozcan. Por eso dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, el versículo 5, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, para bien. Muchas de las veces Dios nos saca de lugares para bien, para un propósito bueno. Por eso tenemos que, cuando estamos en la voluntad de Dios, no tenemos nosotros que afligirnos tanto, pero a uno le duele. Cuando uno tiene que moverse o por alguna razón uno tiene que irse, pero es por una razón buena, porque Dios quiere preservar nuestra salvación. Y eso fue lo que le pasó. Los mandó para allá porque el rey de Judá era un impío y todos sus príncipes eran impíos, y Dios eso los comparaba con higos malos. Pero todos los demás que fueron expatriados para Babilonia, Dios los conservó allá, los conservó para bien. Dios estuvo con ellos y les dio un corazón bueno. ¿Por qué? Porque ya no estaban con un régimen de un gobierno impío. Incluso Dios usó a Nabucodonosor y después trató con él y se convirtió. Nabucodonosor se convirtió allá en Babilonia por medio de un sueño y algo que él en realidad se glorió, pero después Dios trató con él. Por 7 años estuvo fuera del reinado, viviendo como una bestia, dice la Biblia, pero al final reconoció que hay un solo Dios. Y de ahí se convirtió Nabucodonosor. Dios trató con él. Y fue un propósito que estuvieran en Babilonia por 70 años, porque allá Dios trató con el pueblo. Por eso no se preocupe cuando usted tiene que irse de un lugar y Dios lo permite para que después en otro lugar Dios lo siga perseverando, preservando. Bueno, porque Dios quiere frutos. Me gustó lo que el Señor nos habló aquí por medio de la hermana. Todo lo que dijo es conforme a la palabra. La semilla que se siembra en ti va a dar fruto, está dando fruto. Y tú no te das cuenta a veces, pero Dios sí lo sabe. Como decía la palabra, yo sí sé, porque yo sé que sí está dando fruto y va a dar más fruto. Porque es la palabra la que transforma, es la que nos da fruto, es la semilla. Y yo sé que todo lo que se nos dijo viene de Dios. Así es que usted está en un buen lugar, porque Dios lo quiere preservar como buenos higos, como en esta ilustración, aquí en este libro de Jeremías. Higos buenos, frutos buenos, es lo que Dios quiere de nosotros. Y la palabra es la que nos cambia, la palabra es la que nos liberta. Por eso dice Jesucristo en Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que vamos a estar leyendo en un ratito más. Vemos allí esa ilustración, porque Dios iba a tratar con su pueblo allá en Babilonia. Sigamos ahora el capítulo 31 de ese mismo libro de Jeremías. Capítulo 31, versículos del 31 al 34. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Dice el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y eso está sucediendo ahora. Esta profecía se está cumpliendo en este tiempo de la gracia. Porque en aquel tiempo se necesitaba que Dios hablara por medio de los profetas. Pero ahora tenemos la Biblia. Y dice que ya nadie enseñará a su prójimo, conoce a Jehová. Dice, porque Dios mismo nos dará el conocimiento. Aquí en la Biblia tú conoces a Dios. Tú lees la Biblia, tú conoces a Dios aquí en la Biblia. Que Dios tiene maestros, pastores, evangelistas para que guíen a un pueblo. Eso también lo dice la Biblia. Pero si tú quieres conocer a Dios, lo conoces aquí en la Biblia. Aquí está el conocimiento. La palabra de Dios es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Aquí está. Entonces dice que ya en estos tiempos se está cumpliendo esta profecía de Jeremías. Ya nadie va a enseñar a otro, sino que nadie va a decir, conoce a Dios. Dice, sino que cada quien lo va a conocer, porque yo directamente trataré con cada uno de ellos. ¿Y cómo trata Dios? Con el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te guía a toda verdad. Yo recuerdo cuando yo no conocía de la palabra, cuando no tenía conocimiento, yo le pedía al Espíritu Santo que me guiara para conocer su palabra. Y yo me ponía a leer, pero antes de leer, yo decía, Espíritu Santo, ilumíname para yo entender tu palabra, porque este libro es un libro sagrado. La Biblia no es cualquier libro como cualquier otro libro que alguien se inventa por allí. Esto es la palabra de Dios. Y uno con reverencia tiene que leerlo, con mucho cuidado, escudriñándolo cuidadosamente, porque aquí están misterios que están ocultos, pero en realidad Dios se los revela a sus hijos, porque es la palabra revelada aquí en la Biblia. Y a veces no la entendemos porque tenemos la mente cautiva, porque no conocemos la palabra, no conocemos sus verdades. Vivimos en un mundo donde nos dejamos llevar por todo lo que el mundo ofrece y todo lo que el mundo hace. Y cuando venimos y leemos la Biblia, a veces no la entendemos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando tú le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender su palabra, Él te va a ayudar. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo tomemos en cuenta. Y Él nos da el conocimiento, nos da el entendimiento para poder entender su palabra. Así es que eso es lo que dijo Jeremías. En aquellos tiempos son estos tiempos en los cuales estamos ahora. Que Dios mismo trata con nosotros para conocer a Dios. El Espíritu Santo trata con nosotros individualmente para conocerlo. Y eso es lo más grandioso, ¿verdad?, que ha sucedido en la gracia. Que el Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo es el que nos guía para conocer a Dios. Dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Así es que no estamos solos. Jesucristo se fue al cielo, a la diestra del Padre, pero dice que nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos guíe a toda verdad y que nos dé consuelo. Cuando estamos afligidos, cuando estamos tristes, angustiados, el Espíritu Santo nos consuela. Él es nuestro Consolador. Él nos guía, nos ilumina, nos da instrucciones, nos muestra cosas. Es el Espíritu Santo, por eso no estamos solos. La iglesia de Cristo no está sola, no nos dejó huérfanos. Dijo Jesucristo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Yo rogaré al Padre para que os mande otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que usted no se sienta solo. Cuando usted esté en su casa, váyase a la palabra, léala, y usted se va a sentir que Dios está ahí con usted, porque esta es la palabra de Dios, es Dios, en las Escrituras.
Eso es lo grandioso, hermanos, que Dios nos ha dado, la palabra, las escrituras. Y Él quiere que las entendamos, que conozcamos a Dios por medio de las escrituras. Porque por medio del conocimiento es que viene la liberación. Dios te liberta de toda ignorancia y otras cosas que a lo mejor te habían enseñado por medio de su palabra. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra, lo demás queda anulado. El apóstol Pablo era tremendo en las escrituras, pero cuando conoció a Cristo, todo lo que él había aprendido en la ley, todo dice lo tengo por basura. Ahora solamente predico a Cristo y Cristo resucitado, dice, crucificado y resucitado. Entonces el apóstol Pablo, tremendo erudito, lo dejó todo, todos los años que él ha de haber estudiado en ese tiempo, en lo que él estudió, estudiando las escrituras de Moisés y las leyes y todos los profetas. Cuando se convirtió a Cristo, todo eso quedó atrás y solamente predicó a Cristo, el evangelio de Cristo. Y ahora tenemos todas las epístolas que él escribió. Tremendo, Pablo. Así es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estuvo con Pablo es el Espíritu Santo que está con nosotros aquí. Y no importa la ignorancia que tengamos nosotros, Dios nos enseña por medio de su Espíritu Santo. Hay quienes no saben ni siquiera leer, pero bien que saben las escrituras, bien que se las memorizan. Yo estaba escuchando un video los otros días que me llamó la atención y eran allá en México unas organizaciones que van y ayudan a la gente pobre. Y había una hermana que era una hija de Dios, una cristiana, y ella hablaba de las escrituras, una ancianita ya como de cerca de 90 años. Y el que estaba entrevistándola decía, porque nuestro Padre no nos deja solos, porque aquí estamos en esta vida, en este mundo, dice, y la vida la tenemos prestada, dice, pero un día Dios nos va a recoger, un día Él va a venir con nosotros, nuestro Padre va a venir por nosotros, aquí estamos de pasada, predicando la hermana, la ancianita, y yo le aseguro que no sabe a lo mejor ni leer, pero por lo que he escuchado, por la palabra que ha aprendido, tremenda evangelista allí en esa página, una ancianita, allá vendiendo sus cositas allá en la montaña, allá en México. Por eso es lo grandioso, que en el Evangelio, por eso en 1 Corintios dice que, habla bien tremendo de que a los hijos de Dios nos ven como ignorantes. Dice, pero dice, lo más insensato de Dios es más sabio que los sabios del mundo. Lo más débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. Todo lo que Dios tiene, aunque sea lo más débil y lo más insensato, es mejor que el mundo. Como ahí dice, 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el otro versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esas son escrituras que yo le estaba diciendo. Ahorita no las tengo escritas, pero las tengo en mi espíritu. Lo más débil, lo más insensato de Dios es mejor, más fuerte y más sabio que los hombres. Con eso yo me conformé cuando yo empecé a leer esas escrituras. Porque yo cuando empecé en este caminar, yo decía, yo llegué hasta cuarto de primaria. Y luego fui a un programa en México que se llamaba alfabetización, en los años 80. De allí me gradué, allí con chapuzas, porque en realidad me dijo una promotora que iba en esos lugares, en ese tiempo, a dar alfabetización a las montañas. No sé si todavía estará ese programa allá en México. Le llaman alfabetización para los adultos que no habían completado su primaria, que algunos no sabían ni leer. Pues yo sí sabía leer y escribir, pero nada más llegué a cuarto de primaria. Y yo supuestamente quería mi diploma de primaria, antes de yo venir para este país. Yo tenía apenas 20 años. Y me dijo una maestra, pues si quieres sacar el título del diploma, y si yo te puedo ayudar, te voy a hacer un examen, dice, y ya después te voy a evaluar, dice, y si pasas el examen, te doy tu diploma.
No, pues en unas cuantas semanas me leí unos libros ahí que me dio y ya como en unas 2 semanas pasé 2 años, hermanos. Pasé quinto y sexto. Y me dio mi diploma. Dije, no, ya tengo mi diploma. Y me vine para Estados Unidos y no sé dónde estar ahora. Porque ya como que era el diploma de primaria, ya ni sirve, ¿verdad? Ya ni lo piden, ni el de secundaria, no sé qué pidieran ahora, pero en ese tiempo pues todavía valía el diploma. Entonces, y yo cuando me convertí a Cristo, cuando empecé caminar, dice yo, pero pues yo soy un ignorante. Si yo apenas llegué a cuarto, porque los demás años me los hice en 2 semanas, dije, eso en realidad ni valió, yo creo. Dije yo, pero estos versículos me sacaron de la ignorancia, porque Dios no está buscando intelectuales. Dios está buscando a alguien que se disponga a buscar a Dios, alguien que se disponga a conocer a Dios. Aquí hay una hermana que no sabía leer cuando vino a la iglesia, cuando vino a los caminos del Señor. Ella no sabía leer y aprendió en la iglesia. Aprendió aquí en la iglesia, aprendió a leer y a escribir. Y ahora lee la Biblia y ahora entiende la palabra de Dios. Se le fue la ignorancia porque Dios le dio sabiduría. Y es a cada uno de nosotros. No se necesita mucha inteligencia para conocer a Dios. Dios lo que está buscando, alguien que esté dispuesto a conocerlo. Y Él nos va a dar el conocimiento para que lo conozcamos. Su Espíritu Santo nos va a guiar. Eso es lo tremendo de Dios. Que cuando tú tienes deseo de conocer a Dios, Dios te enseña con su Espíritu Santo cómo conocerlo. Y te lleva en caminos donde Él sabe que tú lo vas a conocer. Porque tú tienes en tu anhelo conocer a Dios, en tu corazón quieres conocerlo, y Él te va a llevar por caminos donde tú lo vas a conocer. Así es que está tremendo. Bueno, sigamos adelante. Vamos a Oseas capítulo 6, versículos del 1 al 3. Oseas capítulo 3, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. El 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es algo profético que en realidad tiene que ver con la resurrección. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Aquí está diciendo, ¿verdad? En el versículo 1 está diciendo que Dios dice venid y volvamos a Jehová. Aquí está hablando de alguien que está apartado de los caminos de Dios. Volver a Jehová quiere decir, está hablando de personas que se apartaron de los caminos de Dios. Y aquí en el libro de Oseas está hablando de que el pueblo se apartó de Dios y se fue tras la idolatría. Se fue tras dioses ajenos y abandonaron a Dios, abandonaron sus caminos. Y aquí el profeta está diciendo, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios lo que hacía con el pueblo de Israel en ese tiempo era que los castigaba para que así volvieran a Dios. Por eso dice, Él arrebató y nos curará. Les arrebató lo que tenían, porque lo abandonaron, porque le dieron la espalda y se fueron tras la idolatría. Dice, nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Los castigaba a Dios por medio de los enemigos. Dice, pero Él mismo nos va a curar. Y dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. En otras palabras, cuando uno vuelve a Dios, Dios se va a encargar de lo que haya sucedido en nosotros. Dios se va a encargar de curar, de sanar. Para aquellos que se han apartado, que se han ido al mundo y se apartaron de Dios, para ellos son estos versículos. Por eso dice, volvamos a Dios, volvamos a Jehová, porque Él nos va a curar. Él nos hirió, pero Él nos va a vendar nuestras heridas. Dice, Él va, así como el alba cada día vemos el sol, un sol cada día, la luz del día cada día. Así dice el Señor vendrá, dice, así como la lluvia temprana y la tardía, así el Señor vendrá hacia nosotros, con bendiciones. Todo aquel que se apartó de los caminos de Dios
y vuelve otra vez a los caminos del Señor, Dios siempre tiene bendiciones. Dios no los va a castigar porque regresaron. Dios los va a bendecir porque regresaron a sus caminos. Dios va a curar sus heridas. Todo lo que sufrieron allá en el mundo, Dios los va a curar. Y Dios se va a encargar de bendecirlos ahora que están en sus caminos. Pero muchos no quieren venir. Muchos creen que están bien allá donde están, aunque estén sufriendo. Porque lo que pasa es que los que se apartan de Dios viven en pecado y viven su propia voluntad. Y como viven su propia voluntad, no quieren obedecer a Dios, porque no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. Y dice Jesucristo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es lo difícil que se le hace a una persona tomar su cruz y seguir a Cristo. Porque el tomar la cruz quiere decir que ya no vas a hacer tu voluntad, vas a hacer la voluntad de Dios. Implica asistir a los servicios. Aquí solamente hacemos 3 servicios a la semana. Y no duramos mucho más que 2 horas, desde que empieza la oración, la alabanza, la adoración. La enseñanza solamente son 2 horas. Entonces no es tan complicado. El problema es que como a las personas que no quieren dejar el pecado, no quieren dejar el mundo, están acostumbrados a vivir una vida así, que no quieren cambiar su rutina. No quieren cambiar su rutina, sino que quieren ellos hacer su propia voluntad. Hacer lo que quieren, ir por donde ellos quieren, y a la hora que ellos quieren, y hacer lo que ellos les dé su gana. Y seguir los caminos del Señor es asistir a los servicios, es leer su palabra, es orar, es predicar el evangelio, es invitar a otros al servicio, a los servicios. Implica de que se va a negar uno a sí mismo para seguir la voluntad de Dios. Eso es lo que implica convertirse a Cristo, ser discípulo de Cristo. Y es por eso que muchos no se vuelven de los caminos, no se vuelven del camino que llevan, porque prefieren seguir su propia voluntad y no obedecer a Dios en lo que Dios dice en su palabra. Pero hay grande bendición para aquellos que vuelven al Señor. Hay grande bendición y grande satisfacción cuando uno deja los caminos de pecado, los caminos de maldad, y viene al camino en arrepentimiento, al camino del Señor, el camino que dejó antes, y el Señor siempre lo va a recibir. Dice el Señor, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahí no dice, si te fuiste y anduviste en el mundo y regresas, vengas como vengas, si vienes cansado y cargado, el Señor te va a hacer descansar. El Señor va a tomar tus cargas y vas a descansar en Él. Y muchos prefieren llevar sus propias cargas. No quieren traerle las cargas al Señor. Cuando el Señor mismo dice, venid a mí. Venid a mí los que están cargados, los que están trabajados, yo los haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice el Señor. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero muchos quieren llevar su propia carga, quieren llevar su propio yugo, el yugo del pecado, y no quieren llevar el yugo del Señor. Llevar el yugo del Señor es hacer la voluntad de Dios. De que ya no vamos por donde queremos, sino que ahora vamos por donde Dios quiere. Y no es una vida tan complicada el ser hijos de Dios, hermano. No es una vida complicada. Lo único que tenemos que hacer es dejar de pecar. Podemos divertirnos sanamente en esta vida. No es que vamos a estar aquí encerrados en esas 4 paredes toda la semana y todos los días, ¿no? Aquí solamente venimos 3 veces a la semana a servir a Dios, a traerle ofrendas al Señor, a glorificar su santo nombre y recibir su palabra. Pero allá afuera hacemos la rutina que siempre hacemos, lo que todo mundo hace. Todo mundo trabaja allá afuera, todo mundo está con su familia, sale con su familia, se va de vacaciones. Eso podemos hacer nosotros también sin pecar. No es una cosa tan complicada, pero a veces nosotros creemos que es muy complicado porque dice, ya no voy a hacer lo que antes hacía. Pero todavía podemos nosotros vivir una vida que agrada a Dios, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos a lo que dice su palabra. Como ayer que anduvimos allá en la feria, ayer fuimos a la feria, mi esposa y yo
Y ya nos encontramos con algunos hermanos de ustedes, unos están aquí, ya nos encontramos con muchos de ustedes. Y ahí platicamos y todo. Podemos ir a la feria, podemos andar, ir de vacaciones, podemos hacer cosas, pero ordenadamente, sin pecar, todo sanamente. Pero a veces cuando te dicen, busca de Dios, no, es que estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo. Todos tenemos trabajo, todos estamos ocupados. Yo creo que los más ocupados somos los cristianos, porque los cristianos nos ocupamos allá afuera y nos ocupamos aquí. Los que servimos al Señor, los que servimos aquí en esta iglesia, tenemos que buscar mensaje en cada vez que nos toca predicar. Son horas que tenemos nosotros que invertir para traer un mensaje. No es un ratito de 5 o 10 minutos, son horas y horas y horas y días para traer un mensaje de parte de Dios. Y esos son los que trabajamos, los que ministramos. Pero los que solamente asisten, hermanos, usted solamente viene y se sienta. Usted solamente viene, se siente y escucha y alaba a Dios, adora a Dios. No se le exige nada más que eso. Aquí los que más trabajan son los adoradores, que esos siempre están temprano y nos ponen la muestra a todos. Ellos siempre están aquí, nos están exhortando y todos algunos de ustedes ahora hasta se molestan, pero yo no me molesto. Que nos sigan exhortando, que nos sigan jalando las orejas para ver si así podemos llegar temprano algún día. Yo no me molesto, digo, pues que le den duro porque eso merecemos. Por no ser fieles, por siempre llegar tarde. Si no lo merecemos, usted no se moleste cuando le digan venga temprano, llega a tiempo. Porque ellos nunca, un día de estos vamos a hacerles una cena. Un día de estos los vamos a invitar a comer, a todos los adoradores. Y no estoy mintiendo, lo vamos a hacer, hermanos, porque se lo merecen. Eso lo vimos en la iglesia donde va aquí el novio de Miriam. La semana pasada les hicieron una cena a los adoradores y dijimos, pues eso está bueno, vamos a hacer nosotros también lo mismo. Se lo merecen, ellos son fieles aquí, más que nosotros, más que los pastores. Son más fieles que nosotros en llegar temprano. Y es un gozo servir a Dios. Es un gozo servir a Dios voluntariamente y sin que lo estén puchando, sino que uno ya sabe que tiene que estar aquí a tiempo y así, ¿verdad? En todo lo que tengamos que hacer. Pero se goza uno sirviendo a Dios. Ayer el pastor Jefraín me mandó unos videos cuando veníamos de la feria ya en la madrugada, que ellos iban por la montaña para arriba, subiendo allá por donde nosotros vivimos. Y ahí me enseñó cómo iban llegando allí a las comunidades donde vivimos, donde mi esposa nació y donde yo nací también, a dar un servicio allá en una casa. Están dando servicios en 2 casas, en la comunidad donde nació mi esposa y en la comunidad donde yo nací. Un día van a una casa y otro día van a otra casa en cada comunidad. Y van en su venecita, para allá una venecita vieja. Y llevan unos hermanos todavía de ahí que los acompañan porque les gusta el cerro. Como él vive en un lugar plano donde hay riego, donde hay mucha hortaliza, se siembra mucha hortaliza, se siembran muchos vegetales porque hay mucho riego donde él vive. Pero en la montaña donde somos nosotros son como 40 minutos de camino para el cerro. Allá es puro temporal, pura montaña. Y a ellos les gusta ir para allá y convivir con los hermanos. Y ellos se gozan yendo para arriba. No se les hace lejos, no se les hace pesado, pero sí les dije, vamos a estarles ayudando con la gasolina, porque yo sé que se gasta la gasolina allá. Entonces vamos a estar mandando alguna ayuda para la gasolina. Pero ellos van a estar dando seguimiento a esas familias que están allí, que ya les he mostrado los videos y se los voy a seguir mostrando. Pero ellos se gozan haciendo esos servicios al Señor. Y hay muchos niños, que cada familia tiene como por lo menos unos 5 o 6 niños. Unas 3 familias ya hacen una iglesia, casi como los que estamos aquí. Entonces vale la pena el esfuerzo que están haciendo. Hay una hermana del estado de San Luis Potosí que dice que está con él allí como misionera, que tiene hijos en Estados Unidos, que ya sus hijos están grandes, ya están aquí en los Estados Unidos, y ella decidió irse de misionera para allá con él. Y está en la montaña allá, discipulando a las familias allá en el cerro donde somos nosotros, mi esposa y yo. Una hermana que se dedicó al servicio del Señor. Me imagino que sus hijos la están manteniendo de acá de Estados Unidos. Su marido la dejó con todos los hijos y ella salió adelante con todos sus hijos con la ayuda de Dios y nunca más buscó hombre. Está sola allá en las misiones. Esas mujeres son valientes, hermano. Por eso hay que apoyarlos, porque en realidad ver el esfuerzo que ellos hacen, nosotros no lo hacemos aquí, pero tan siquiera congreguémonos. Tan siquiera no faltemos a los servicios, si no se puede, si por alguna razón no podemos, pero hay que esforzarnos para estar aquí en cada servicio, porque
Es de gran bendición venir a la casa de Dios. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, dice la Biblia. Y eso es cierto. Yo me gozo estando aquí. Yo me gozo verlos a ustedes. Los niños se gozan. Hay niños que a lo mejor vienen porque sus padres, porque los traen los niños. Quieren estar en la casa de Dios, los niños mismos. Y allá atrás hay muchos jóvenes que no están aquí con nosotros ahora, pero hay muchos jóvenes allá con Miss Kim también recibiendo enseñanza. De tal manera que la iglesia ya se está llenando, porque ustedes están llegando. Y yo sé que están invitando a otros. Y eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos, que conozcamos al Señor, porque cuando tú conoces a Dios, tú quieres ser un discípulo de Dios. Tú quieres ser un discípulo de Jesús cuando tú lo conoces, porque Él es todo amor. Él es misericordioso, Él es amoroso, y con Él, hermanos, lo tenemos todo lo necesario. Con Él nos es más que suficiente. Y ya vamos a terminar porque en realidad me fui por otro lado, pero tiene que ver con la enseñanza. Voy a dejar algunos pasajes para otro día. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y luego a primera de Juan, la epístola, de ahí vamos a terminar. Colosenses, no Corintios. Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Colosenses. Tenía otras citas más, pero vamos a dejarlo para otra ocasión porque ya el tiempo se nos fue. Dice, porque no quiero que sepáis, porque quiero que sepáis más bien, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi nombre, dice el apóstol Pablo, dice el 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Dios, en Cristo, están, dice ahí, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tú conocer a Dios? Aquí están escondidos. Al decir que están escondidos en Dios, es que están en la palabra. ¿Quieres conocer más a Dios? Escudriña la palabra. Aquí vas a encontrar el conocimiento de Dios en su palabra. En quien están escondidos todos, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que tú quieres saber de Dios está aquí, en su palabra. Y están escondidos allí, pero hay que escudriñarlos. Si están escondidos, quiere decir que no están por encimita. Cuando tú lees la Biblia y la lees por encima, no vas a encontrar esos tesoros, porque están escondidos. Cuando nosotros tenemos un mensaje, le damos a un versículo, le damos muchas pasadas y pasadas y pasadas, y otra vez y otro día y otra vez y otro día, les damos muchas pasadas y encontramos más y más y más. Es como estar escarbando y sacando y sacando y sacando. Eso es lo que quiere decir, porque nunca vamos a entender completamente a Dios, pero las Escrituras lo revelan. Y aquí está todo el conocimiento, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quieres tú ser sabio? Busca de Dios, escudriña la palabra y el Señor te va a hacer sabio. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocerlo más? Escudriña la palabra. Aquí está el Señor revelado en su palabra. Así es que estamos en un buen camino, hermanos. Lo que tenemos que hacer es vivir la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir la palabra, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a 1 de Juan y ahí terminamos. 1 de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí está hablando de hijos de Dios. Aquí está hablando de la iglesia. Dice que estas cosas nos ha escrito el apóstol Juan para que no pequemos. La palabra es para no pecar. Las escrituras son para que nosotros no pequemos. Dice, y si alguno hubiere pecado, en otras palabras, si por alguna razón tienes un tropiezo con el pecado y caes en pecado, dice, abogado tenemos, dice, mas si hubiera pecado, alguno hubiera pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el versículo 2. Si por alguna razón
pecamos nosotros, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado, pero dice que no quiere que pequemos. Los hijos de Dios no debemos de ser pecadores, como la gente mundana allá afuera. Los hijos de Dios estamos supuestamente a vivir en santidad. Pero si por alguna razón el diablo te engaña y te hace caer en pecado, hay un abogado, el cual podemos ir delante de él. Como cuando un criminal o alguien o algún ladrón que hace algo, busca un abogado para que lo ayude a salir de la cárcel. Así también nosotros tenemos un abogado que si llegamos a pecar, ese abogado que es Jesucristo nos puede sacar del bote, como hicimos en México, de la cárcel. Porque cuando caemos en pecado, caemos en una prisión. Caemos en una prisión cuando caemos en pecado, pero Jesucristo, que es nuestro abogado, nos puede sacar de esa prisión. Cuando nos perdona delante del Padre, recibimos el perdón y ya somos libres del pecado. Cuando no volvemos a cometer ese pecado. Cuando volvemos a entender de que tenemos que vivir en santidad y dejamos el pecado en el cual caímos. El 2, dice, y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la apropiación por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, y no solamente por los de los hijos de Dios, por los de los cristianos, sino por los de todo el mundo. Queriendo decir que todo el mundo, si se llega a arrepentir, Dios lo perdona. Dios ya nos ha perdonado a nosotros, la iglesia. Dios ya nos perdonó. Pero Dios también va a perdonar si todo el mundo se arrepiente. No solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo, dice ahí, el 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos los mandamientos, si guardamos su palabra, es porque le conocemos. Si tú obedeces la palabra de Dios, es que tú tienes conocimiento de Dios. Y si tú tienes conocimiento de Dios, no vas a pecar, porque tienes conocimiento, porque conoces a Dios. Porque sabes que Dios es santo y hay que imitarlo a Él. Entonces todo aquel que deja el pecado, todo aquel que deja la maldad y el pecado y viene a vivir en santidad, es que conoce a Dios. Por eso el mensaje se trata del conocimiento de Dios. De que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Tú conoces a Dios, tú vas a te puedes alabar delante de Dios de que tú eres un santo delante de Dios porque no practicas el pecado. Entonces dice el versículo 4, que creo que no lo apunté aquí, el que sigue. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 26. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo en este mundo? En santidad, en justicia, en amor. Si tú conoces a Dios, si tú dices que tú le conoces, que tú tienes conocimiento de Dios, pues hay que andar como Jesucristo anduvo en este mundo. Él tuvo misericordia de este mundo. Él dice que miraba a los hombres como ovejas sin pastor. Él se compadecía de los que estaban descarriados. Él fue por la que estaba perdida, la oveja que estaba perdida, fue y la buscó y dejó la 99 en el aprisco. Así quiere el Señor Jesús que andemos como Él. Como Él anduvo en esta tierra, en este mundo, así es como debemos de andar. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y el 7. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esta es la palabra que el Señor desde el principio se nos enseñó. Y si nosotros somos hijos de Dios, el Señor es santo. Y dice, sed pues santos porque Dios es santo. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Entonces todo el que es hijo de Dios, que conoce a Dios, hay que andar como Él anduvo. Hay que seguirlo a Él.
Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así como Jesucristo anduvo en este mundo, así como el apóstol Pablo nos enseña, así quiere Dios que nosotros caminemos en este mundo. En santidad, en justicia, en amor, si es que verdaderamente somos sus discípulos. No sea seguidor, no sea solamente un fanático del Señor, sea un discípulo, hermanos. Y usted tiene que tener conocimiento de la palabra para poderlo seguir. Porque si no conoce la palabra, ¿cómo lo va a seguir? Si Él es el que su palabra nos revela quién es Él. Por eso es muy importante conocer al Señor por medio de las Escrituras, porque así es como nosotros podemos ser discípulos de Él, porque sabemos su voluntad. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú conoces las Escrituras, tú conoces la voluntad de Dios. Y se te va a hacer fácil seguir a Dios, porque aquí te dice la palabra cómo debemos de andar, como Él anduvo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, le damos gracias a Dios? Ya se nos pasó el tiempo, pero vamos a seguir, hermanos, en las otras enseñanzas, hablando del Señor Jesús, hablando de lo que Él hizo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario, Él vino a este mundo para revelarnos el amor del Padre, para darnos a conocer el amor del Padre, y que así podamos nosotros conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú puedes imitar lo que Dios, amar lo que Dios ama. Tú puedes aborrecer lo que Dios aborrece el pecado. Nosotros también tenemos que aborrecer el pecado. Es por eso que no practicamos el pecado, porque aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces hay que andar con el conocimiento que Él nos ha dado. Hay que andar como Él anduvo, hermanos. Hay que imitarlo a Él. Él es nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Así es que no se canse de seguir este camino, porque este camino nos va a llevar al cielo. Vamos a adorar a Dios con este canto. Cierre sus ojos, adore a Dios, levante sus manos. Démosle gracias a Dios por su palabra, porque Él nos ha hablado, porque nos ha dado conocimiento y su Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad. Adore a Dios con este canto y en breve nos despedimos. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver
reflejar al mundo, Señor, tu amor, Señor, tu misericordia, Padre. Tú aquí nos tienes, Señor, con el propósito de dar testimonio, de darte a conocer, Señor, de que nosotros, Señor, revelemos quién eres tú, Señor. Tú eres todo amor, Señor, tú eres todo misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Por eso enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, y ahora nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Que podamos siempre apreciar el sacrificio de Cristo para seguirte, Señor, para conocerte más cada día y ser así tus discípulos, Señor, de que nunca nos apartemos de tus caminos, Señor, sino que vivamos, Señor, solamente, Señor, confiando en ti, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Sabemos que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y yo sé que nos vas a seguir ayudando hasta el final de nuestros días, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, ayúdanos. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en nuestros vehículos, y que podamos llegar con bien, Señor, a nuestras casas y así poder descansar, Señor, en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga, estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Dios le bendiga. Hacia adelante, iglesia.